¿Qué tal? Soy César Alejandro Espinosa Peña y junto con mi compañero Gustavo Antonio Valdés Quintal les hablaremos acerca del modelo OSI y modelo TCP/IP, así como una pequeña práctica en Packet Tracer para ver cómo es que estos se comportan. Primero que nada comenzaré a explicarles qué es el modelo OSI. El modelo OSI quiere decir Open System Interconnection. Es un modelo conceptual que se utiliza para entender y describir la arquitectura de las redes de las computadoras. Fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización, la ISO, alrededor de la década de 1980. El objetivo principal del modelo era proporcionar un marco de referencia teórico que ayudara a las personas a comprender cómo funcionaban las redes computadoras y cómo se comunicaban entre sí. Aunque no se utiliza ampliamente en la práctica de redes, es una herramienta valiosa para la educación y la resolución de problemas técnicos. O sea, no se aplicaba tanto de manera práctica, sino funcionaba más como un modelo teórico. El modelo OSI consta de 7 capas. La primera capa es la física. La capa física se ocupa de la transmisión de bits crudos a través del medio de transmisión físico como cable de cobre, fibra óptica o señales inalámbricas. Esta capa define los aspectos como la tensión eléctrica, la frecuencia, la topología de red y la sincronización. La unidad de datos de esta capa son los bits. La siguiente capa es la capa de enlace de datos. Se encarga de la comunicación entre dispositivos directamente conectados en la misma red local. Sus funciones incluyen dividir los datos en tramas, la cual es su unidad de trabajo, añadir encabezados y pie de tramas, detectar y corregir errores, y controlar el acceso al medio. Como dije, esta capa trabaja con tramas, que es una estructura de datos que contiene información sobre el flujo de datos y verificación de errores. La tercera capa es la capa de red. La capa red se encarga del enrutamiento de datos a través de una red interconectada. Define dirección lógica como las direcciones IP y toma decisiones sobre qué ruta deben seguir los datos para llegar a su destino. La unidad de datos de esta capa es los paquetes. Los datos se encapsulan en unidades llamadas paquetes que incluyen información de la dirección y control para el enrutamiento. La siguiente capa es la capa del transporte. La capa de transporte proporciona servicios de transporte de extremo a extremo, asegurando la entrega de datos de manera confiable y en el orden correcto. Además, ofrece mecanismos para el control de flujo y multiplexación. La unidad de datos de esta capa son los segmentos, que contienen la información de control necesaria para la comunicación de extremo a extremo. La siguiente capa es la capa de sesión. La capa de sesión establece y mantiene y termina sesiones de comunicación entre dispositivos. También se carga la sincronización y el control de diálogo entre aplicaciones. La unidad de datos de esta capa es los datos, ya que la capa de sesión no agrega una estructura específica a los datos. La siguiente capa es la capa de presentación. Se encarga de traducir, comprimir, cifrar y formatear datos para garantizar que sean compatibles entre sistemas diferentes. Se encarga de la representación y la conversión de datos. Al igual que la capa anterior, sigue trabajando con datos. Por último, la capa de aplicación es la capa más cercana al usuario final y proporciona interfaces para aplicaciones de software. Aquí es donde las aplicaciones de usuario interactúan con la red y los servicios de red. Al igual que las capas anteriores, sigue trabajando con datos. Ahora ya podemos dar pie al inicio de la práctica. Primero que nada, debemos de activar el modo simulación. Desplegamos esto para poder ver los eventos que más adelante explicaremos. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el cliente web, dirigirnos a desktop, abrir el browser, e ingresar a la siguiente dirección: www.osi.local. Le damos en Go. Como vemos, no pasó nada y esto es porque tenemos el modo de simulación. Así que tenemos que dar pasos hacia adelante en el tiempo para poder visualizar los eventos. Uno, 2, 3, 4. Como vemos, se nos generaron 400 eventos, todo del tipo HTTP, ya que es el único evento visible que tenemos, como podemos ver aquí. Bueno, daremos clic al primer evento y se nos pliega la siguiente ventana, la ventana del PDU, que PDU significa Protocol Data Unit. Tenemos el modelo OSI que nos muestra cómo están distribuidas las 7 capas y el Outbound PTU Details,
que nos despliega de una manera más específica cómo están trabajando las capas en el modelo. Bueno, nos regresamos al modelo OSI y podemos ver aquí que la capa 7, que es la capa de aplicación, que el cliente HTTP mandó a el servidor HTTP un request o solicitó algo al servidor. La siguiente capa, la capa 4, podemos ver aquí que es la capa de transporte, el puerto de destino y el puerto de origen. Bueno, la siguiente capa, que es la capa de red, nos dice que la IP de origen es la siguiente, que es la capa del cliente web, que podemos verlo abriendo el cliente web y irnos a Fast Ethernet 0. Y aquí tenemos, y podemos ver que la capa del cliente es la misma que la capa de origen, perdón. Lo mismo en la capa de destino, en la capa de destino es la capa del servidor web, que de igual forma podemos verlo abriendo el Fast Ethernet y aquí tenemos la capa. La dirección del servidor web es la misma que la dirección destino de la capa de red. Bueno, la siguiente capa es la capa de enlace de datos, que esta nos muestra direcciones MAC, que de igual forma la podemos comprar de la siguiente manera. Eh, Como vemos, aquí está la dirección MAC, que es la dirección de destino. Y la siguiente capa es la capa que nos dice que entre servidor y cliente se está usando la conexión del cable Fast Ethernet 0. Y aquí estaría explicado. Eh, eh, Siguiente, tenemos el Outbound PDU Details, que es un desglose de las capas del modelo OSI. Y pues bueno, aquí podemos ver que tenemos Ethernet Dots, que hace función a la capa 2. Que podemos ver, aquí están las direcciones MAC, que son iguales a las que se funcionan en la capa 2. De igual forma, tenemos NIP, que como vemos son las mismas que aparecen de origen y destino en la capa 3. Al igual, en TCP tenemos los puertos de origen y destino, el 1025 y el 80, que son los mismos que aparecen en la capa 4. Y por último, en HTTP request vemos que se hizo una solicitud en el host www.osi.local, que fue el que ingresamos en el browser, que aquí está. En el siguiente evento, podemos ver que solamente está activada la primera capa. Esto debido a que en el primer evento se hizo la solicitud y en el segundo evento se está llevando a cabo la solicitud. Se está mandando la solicitud por medio del Fast Ethernet 0 y por ende es la única capa que está en funcionamiento en este evento. Como podemos ver aquí, pues de igual forma ya tiene un flujo que indica que los datos están yendo hacia afuera. Podemos ver de aquí ya de manera como más entre servidor y cliente, que pues bueno, tenemos la capa 1, la conexión, que es por el fast tercero entre ambos, cómo están conectados. Las direcciones MAC, tanto el servidor como el cliente, al igual que las IPs. Como podemos ver, pues están volteados porque una corresponde al servidor, otra al cliente. Igual a los puertos, el 1025 y el 80. El 25 y el 80. Y en el HTTP, que son el request del host y cómo accede al requerimiento. Aquí, de hecho, aquí podemos ver inbound PTO details, que el host de la dirección que ingresamos, que corresponde al cliente, y en el outbound, que corresponde al servidor, en el HTTP. Aquí podemos ver que es el servidor. Y bueno, ya por último, podemos acceder al cuarto y último evento, que como vimos al principio, correspondía a el, el servidor, perdón, que respondió al mandamiento del cliente y solamente está activada esta parte.
En el último, solamente está activa esta parte porque es que el request ya se hizo y es como podemos acceder a la página que anteriormente ingresamos. Esa capa está desactivada porque ya no es necesaria, porque ya el proceso se completó y el request se completó. Y pues así es como funciona el modelo OSI. Ahora explicaremos más a detalle, de igual manera, el modelo TCP/IP, que le explicará mi compañero Gustavo Antonio. Lo que dijo mi compañero, primero daré una pequeña introducción de lo que es el modelo TCP/IP, cuáles son las capas que este contiene y cuál es el funcionamiento de cada capa y un pequeño ejemplo para cada capa. Bueno, el modelo TCP/IP, que significa Protocolo de Control de Transmisión eh, o Protocolo de Internet, es un conjunto de protocolos de red que proporciona la base para la comunicación en Internet y en muchas redes privadas. Este modelo, a diferencia del modelo OSI, se compone de cuatro capas principales. La primera sería la capa de acceso a la red o Network Access Layer. Esta capa se encarga de la transmisión de datos en la red física y se ocupa de la conectividad física, las direcciones MAC y la transmisión de datos a nivel de bits. Los protocolos comunes en esta capa incluyen Ethernet y Wi-Fi. Por ejemplo, en una red Ethernet, en una red Ethernet, esta capa se asegura de que los paquetes de datos sean transmitidos de una computadora a otra en la misma red local a través de cables o conexiones inalámbricas. La siguiente capa que tendríamos sería la capa de Internet, la Internet Layer. Aquí la información se divide en paquetes y se enrutan a través de la red utilizando direcciones IP. El protocolo principal de esta capa es el protocolo de Internet, o sea que es el protocolo IP, que permite la conexión de redes heterogéneas. Un ejemplo de esta capa sería que cuando nosotros enviamos un correo electrónico desde nuestra computadora a alguien en otra ciudad, esta capa determina la ruta que tomarán los paquetes de datos a través del Internet para llegar al destinatario, para que llegue el correo a la persona a la que se lo enviamos. Eh, la siguiente capa sería la capa de transporte o la Transport Layer. Esta capa se encarga de la entrega de datos de extremo a extremo. Los protocolos más comunes de esta capa son el TCP, que es el de control de transmisión para conexiones confiables. También tenemos el UDP, que es el protocolo de datagrama de usuario, que es más para conexiones no confiables y de menor latencia. Un ejemplo de esta capa sería que si nosotros estamos descargando un archivo que pese su buena cantidad de megas o de gigas desde un servidor web, esta capa nos va a garantizar que todos los datos se reciban correctamente y en caso de pérdida solicite su retribución, que solicite que volver a descargar el archivo o aquellos pasos que no se descargaron correctamente. Y por último tenemos la capa de aplicación, que es la Application Layer. Aquí es donde reciben las aplicaciones y servicios que utilizan la red. Esta capa incluye protocolos para funciones eh, como el correo electrónico, que es el SMTP. También incluye protocolos para la navegación web, que es la HTTP, y un protocolo para para la transferencia de archivos, que es el FTP, y muchos otros servicios de aplicación. Por ejemplo, un ejemplo de esta capa es que cuando nosotros visitamos un sitio web X, eh, esta capa garantiza que todos los datos esta capa se encarga de establecer la conexión con el servidor desde el sitio web y presentar el contenido al usuario en la pantalla. Entonces, como un pequeño resumen de todo lo que dije, eh, el modelo TCP/IP proporciona un marco para la comunicación en redes, dividiendo las funciones en capas, donde cada capa tiene una función específica. Como un pequeño resumen de la función de cada capa es que la capa de acceso a la red se encarga de la conectividad física. La capa de Internet maneja el enrutamiento de paquetes. Eh, la capa de transporte se ocupa de la entrega de datos de extremo a extremo
La capa aplicación alberga las aplicaciones y servicios que utilizan la red. Entonces, eh, esto cumple con el propósito de permitir una comunicación eficiente y confiable en Internet y en otras redes. En el modelo TCP/IP también se agregan dos protocolos más, los cuales son el protocolo DNS y el protocolo TCP. Eh, el DNS es el protocolo que se encarga de brindar una IP única que va a identificar a una URL. Entonces, para mirar esto aquí en el Packet Tracer, enseñaremos el primero de todos los eventos eh, que ocurrieron mientras se hacía la comunicación del servidor y el cliente. Entonces, le picaremos el primer evento DNS y entonces miraremos lo que es la capa 7. Entonces, esta capa 7 nos dice que el cliente DNS envía al servidor DNS una consulta para obtener la dirección IP y así establecer una comunicación entre el servidor y el cliente. Entonces nos vamos a Outbound PDU Details y en la parte de DNS Query eh, podemos ver que se encuentra en la dirección URL que usamos para acceder a la página web previamente. Después, eh, revisando el último evento de DNS, eh, vamos a esperar que se cargue. Bueno, nos dice que veremos que la última interacción del protocolo DNS es realizada por el cliente. Esto lo confirmamos, mirando esta capa y veremos un mensaje del servidor diciendo que el cliente DNS ha recibido una respuesta DNS y también nos dice que la DNS recibida contiene una dirección IP para el dominio que solicitamos en el query. Entonces ahora explicaré lo que es el TCP. Para ello eh, nos iremos a la primera interacción que hubo en el la lista de eventos del tipo TCP. Ahora miraremos la capa 4 y checamos y miramos que este protocolo nos establece la conexión con el servidor, permitiendo así una comunicación entre ellos. Es básicamente lo que es aquí. Después pasaremos a mirar el último evento del protocolo TCP. Le damos clic, nos volvemos a ir a la capa 4 y en este caso podemos observar que la conexión aparece cerrada. Eh, en este caso, a diferencia de cuando establecimos la conexión por primera vez, el servidor es aquí el que cierra la conexión. Bueno, y ya para cerrar, voy a la conclusión en el que el modelo OSI ofrece una representación más detallada y teórica de las capas de una red, y este se utiliza principalmente para fines educativos, en la resolución de problemas técnicos y de investigaciones académicas. No tiene como tal un uso eh, práctico hoy en día. Este modelo no implementa directamente la mayoría de las redes de la práctica, pero proporciona una base sólida para comprender los conceptos de redes. Como se vio, está conformado por 7 capas, a diferencia del TCP/IP, que este se aplica, es más apegado a modelos aplicados en la vida real o problemas que nos podemos presentar en la vida real. Ofrece una estructura más simple y práctica para la interconexión de redes y la comunicación de datos. Se adapta mejor a las necesidades del mundo real y es más eficiente en términos de implementación.
Este, a diferencia del TCP/IP, como vimos, está conformado por cuatro capas, que a su vez abraza las siete capas del modelo OSI. Y bueno, la elección entre el modelo OSI y el modelo TCP dependerá del contexto y el propósito. En la mayoría de los casos prácticos, el modelo TCP será preferible debido a su simplicidad y su amplia adopción a las redes. Y pues bueno, el modelo OSI seguirá siendo valioso para la educación y la comprensión de conceptos y la resolución de problemas técnicos en redes más complejas. Puedo concluir que no se trata de cuál es mejor, sino que cuál es más adecuado para cada caso.